Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes del Consejo de Literatura en el distrito de Medellín. En esta ocasión, en el episodio correspondiente, vamos a tratar un tema que nos va a llevar a reflexionar un poco sobre la utilidad que tiene mirar distintas aristas de nosotros como escritores y sobre todo zonas erróneas, ¿cierto? Esto basado en un texto ya que casi está a punto de cumplir ya 50 años, de un psicólogo norteamericano y escritor de estos textos de autoayuda, llamado Wayne Dyer. El libro fue escrito en 1976 y es una obra que pese al mal para muchos, ¿no? Y tono despectivo y el mal rótulo que tienen los libros de autoayuda, no todos son malos per se. De hecho, esta fue una obra bastante interesante y vamos a darle unas aplicaciones prácticas que nos ayuden a crecer como escritores. Porque todos los escritores hemos pasado por alguna o por todas en algún momento diferente de estos rasgos, ¿no? Tomados de este libro, extrapolados a los escritores. Por principio, tendríamos el primer rasgo que tiene que ver con el miedo a la crítica. El miedo a la crítica es algo profundamente humano porque los seres humanos somos gregarios y en ese contexto estamos expuestos a una retroalimentación, a un feedback de las opiniones y las percepciones de los otros, y esto tiene una importancia social y por tanto de orden psicológico. En el aspecto puntualmente que nos atañe, el aspecto literario, tenemos que ver entonces que cuando un escritor tiene mucho miedo a la crítica, eso está basado desde el ámbito psicológico con un problema o un tema a tratar frente a la validación externa. La validación externa se convierte en algo mucho más importante que su propia opinión personal y su propia opinión artística y académica frente al texto que está produciendo y frente a lo que puede aportar. Entonces se queda paralizado. Eso le genera un bloqueo porque no quiere una reseña negativa. Ahora, si usted publica en Amazon, por ejemplo, no puede evitar, salvo que sea una cuestión de orden ya casi rayando en lo delictivo o algo de ese tipo, pero por regla general no puede evitar una reseña negativa. Y esa reseña va a quedar ahí en Amazon, por ponerle un ejemplo de un mercado global. Ahora, a un nivel más próximo o más presencial, puede haber críticas. Inclusive, si usted está lanzando un libro, puede llegar alguien a criticarlo. Aquí el énfasis no está dado tanto en lo exterior, en las motivaciones de quien critica, sino en lo interior, en la recepción de cómo afrontamos esa crítica. Entonces es importante que trabajemos esa área, que entendamos que sin caer, por supuesto, en el reverso, que es un ego desmedido, ¿no? Que entendamos, y en el narcisismo en general, sino que entendamos que frente a la percepción personal y artística, es más importante la validación interna que la externa. Si se busca mucha validación externa, entonces ese miedo, ese bloqueo, siempre va a estar permanente porque crítica siempre habrá y no a la gente no tiene necesariamente que gustarle la obra y habrá gente a la que no le gustará y tendrá argumentos por llevarlo a un plano más positivo y propositivo, argumentos sólidos para que no le guste, pero entonces no por eso vamos a dejar de producir nuestras obras con calidad. Un segundo factor, la procrastinación, que ya se venía trabajando, inclusive no era un término tan popular como ahora, pero el posponer una labor, una tarea, puede también deberse a un miedo, también a la crítica exterior, al fracaso, sobre todo, o una búsqueda de perfección. También yo agregaría que habitualmente se debe a una cultura de la pereza que nos permea, ¿no? Que se ha generado y a posponer, como estamos sujetos a tantos estímulos y a tanta información y a tantas cosas que hacer y a tantas posibilidades, vamos posponiendo muchas veces. Está usted escribiendo una novela y dice, bueno, voy a escribir 5 páginas al día, pero vio un video, después entró a un foro, después hizo N cosas y no terminó de escribir las 5 páginas que iba a escribir al día. Frente a la procrastinación, lo más importante tiene que ver con formar unos hábitos, pueden ser unos hábitos regulares y que usted pueda verificar
objetivamente, ¿no? Frente al número de cuartillas o las correcciones a las cuartillas de lo que está haciendo. Esa clase de situaciones. No postergar la obra porque hay un motivo también que nos damos muchas veces, es bueno, voy a seguir escribiendo esto más adelante porque todavía no es lo suficientemente buena. Sin embargo, y algo muy importante recordar, una versión deficiente, imperfecta, puede ser revisada y mejorada, ¿cierto? Pero una página en blanco nunca podrá ser mejorada porque no existe la nada, nada puede producir. Ese es un principio filosófico elemental. Después de esto, también el doctor Wire examina la autocrítica destructiva. Se hace énfasis en lo destructivo porque la autocrítica es sana. La autocrítica genera un balance, un equilibrio con el ego, ¿no? Que es tan peligroso, y la vanidad que es tan peligrosa para un escritor y para cualquier persona en general. Pero cuando se habla de esta autocrítica descriptiva, cuando este fenómeno se da a nivel psicológico, la persona puede ser demasiado severa, demasiado cáustica, demasiado tóxica consigo misma y con su obra, en este caso, por extensión. Entonces, ¿qué va a pensar? No, es que ese texto mío nadie lo va a leer, ese texto mío no va a llegar a ninguna parte. Y la persona trata de hacer un ejercicio, racionaliza esa situación, pero puede que la obra tenga muchas cosas que corregir, pero puede que por lo general sea una obra sólida, que esté bien construida. Entonces hay que superar este obstáculo. Es definitivo este obstáculo superarlo mediante también trabajar de una manera más consciente la obra y la opinión personal. Vamos viendo que algunos de estos son parecidos, pero tienen una que otra variación respecto a las circunstancias, porque en el tema de la autocrítica ya ni siquiera es una cuestión al crítico externo, sino que digamos que ese juez severo, implacable, está dentro de la persona, pero es un juez que no está tomando decisiones conforme a las pruebas, por así decirlo. En este caso, a la experticia o no literaria, a la aptitud o no literaria, sino ya es por un tema de orden personal. Y uno de los últimos que vamos a tratar en este ejercicio, ¿no? Estos vasos comunicantes que hemos establecido entre esta obra de Dyer y el escritor en general, en las zonas erróneas del escritor. También la comparación constante y la comparación malsana, agregaría yo, es un factor muy importante a tener en cuenta. Aquí lo podemos dividir en dos esferas. La primera, una esfera clásica que se ha dado por muchos años, siglos podría decirse. Tiene que ver con la comparación malsana con la obra de un gran escritor. Es como si uno comenzando estuviera comparándose con escritores de gran calado, con un Mutis, con Cortázar, bueno, con un Sábato, con una serie de escritores que han logrado una gran alcurnia, no solamente y no solamente a nivel de venta, sino en general. Unas grandes obras. Compararse comenzando con estos escritores y leer lo que ellos dejaron y tratar de alguna manera de ubicarse, por decirlo así, por niveles frente a esos escritores, realmente siempre nos puede dejar mal parados, ¿no? Entonces, y además que no hay ninguna necesidad en el proceso creativo, en el nivel psicológico de hacer eso. Y otra vertiente más contemporánea, frente al tema de la comparación constante, tiene que ver con lo que ya se ha explorado muchas veces en otros campos, que es la ilusión que dan las redes sociales, ¿cierto? La comparativa que, bueno, yo soy escritor pero en mi comunidad no hay sino 3, 4, 5 personas, o en cambio esta persona tiene 10.000, tiene 20.000. Esa clase de comparaciones realmente no son constructivas. Entonces, lo que se debe hacer es el escritor entender que cada quien tiene sus procesos, ¿cierto? A nivel creativo, cada quien va a generar algo, y sobre todo que el tiempo va a ser el barómetro objetivo de la calidad o no de una obra que trasciende el tiempo, realmente va a ser valorada en su calidad. En eso debe pensar, y debe pensar sobre todo y volvemos un poco, hilvanamos un poco con el segundo punto, que tiene que ver con la validación hacia uno mismo y hacia su obra, ¿no? Siempre tratando de mantener una objetividad sin caer en el ego, lo cual es fácil, insistimos, pero tener en cuenta esa situación para evitar los bloqueos que eso pueda generar y para no torpedear el propio proceso. Entonces, en resumen, estas zonas erróneas del escritor
que las hemos ido viendo, ¿cierto? Que tienen que ver con el miedo a la crítica, la procrastinación, una autocrítica destructiva y una comparación constante malsana. Debemos irlas trabajando para poderlas evitar, para poderlas superar. Sería muy importante y enriquecedor conocer las experiencias de ustedes como escritores, eh, pues cuáles han sido esas zonas erróneas que tienen, cómo las han logrado superar. Sería muy enriquecedor conocer esas opiniones en sus comentarios y con todo el gusto, no siendo más, por este episodio culminaremos aquí esperando vernos en una siguiente oportunidad.